Sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, amado, que estás escuchando palabra profética en esta gloriosa hora que el Señor nos permite una vez más de poder llegar a vosotros con palabra del Señor. Estamos más que contentos porque el Señor una vez más nos concede ese privilegio del cual nos sentimos, mis hermanos, indignos de participar de ese privilegio tan grande que el Señor nos ha concedido. Sin embargo, pues aquí estamos tratando de hacer lo que entendemos que el Señor quiere que hagamos, y esa es nuestra labor como cristianos, mi hermano, tratar de, con corazón sincero y limpio, tratar de hacer lo que sentimos que el Señor quiere que hagamos conforme a su palabra. Y en esta noche quiero traer un estudio que sé que va a ser de edificación, si el Señor me ayuda a explicar el pensamiento que tengo. Quiero traer este estudio, mi hermano, porque hay muchas congregaciones que están caídas. Y cuando hablo de caída, y no solamente congregaciones, quiero hablar también, ¿verdad?, de cómo esto se aplica a lo personal, a nuestras personas, cuando nuestra vida espiritual cae. Pero hay muchas congregaciones que están caídas, y cuando digo caída, me refiero a... son congregaciones que a lo mejor en el pasado estuvieron en el Espíritu, vieron el Espíritu moverse, tuvieron fruto del Espíritu, la mano de Dios confirmaba de que Dios estaba allí, pero hoy día esa manifestación, esas señales de Dios, ese fruto del Espíritu está ausente. Y por más que dan culto, por más que tratan de alabar a Dios, por más que hablan palabra, es todo letra sin Espíritu, y Dios no está manifestándose en medio de ellos, y pues para tratar de tapar, ¿verdad?, lo que está ausente, que es el Espíritu de Dios, pues tratan de inventarse montones de diferentes cosas, actividades, y como el Espíritu de Dios no se mueve, pues entran en confusión, y estas congregaciones están caídas. Aunque suene un poquito, ¿verdad?, duro, pero en realidad una congregación donde el Espíritu de Dios no está es un templo caído. Y ese es el tema que voy a tratar de traer en esta noche. El tema lo he titulado ¿Cómo levantar un templo caído? ¿Cómo levantar un templo caído? Y para tratar de poner ese tema, voy a utilizar la carta que escribió el profeta Ageo. La profecía que Dios le dio al profeta Ageo. La carga de Jehová que vino a él durante un tiempo donde Israel estaba caído. El templo de Jehová estaba caído en Jerusalén. El pueblo había regresado. Ageo escribe esta profecía alrededor del tiempo que el sacerdote Esdras y Nehemías estaban tratando de llevar al pueblo a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Mi hermano, eso fue una trayectoria terrible, fue larga, arduo trabajo, pero una de las cosas que sucedió es que cuando ellos llegaron allá a Jerusalén, después que aquel rey que los tenía cautivos les da el permiso a ellos para ir a Jerusalén a rebuildear aquella ciudad, empezaron bien, y llegó un momento que empezaron a desviarse la mirada, ¿verdad?, de lo que estaban trabajando, y se enfocaron en ellos mismos, y el templo de Jehová estaba básicamente descuidado. El edificar el templo ya no era una prioridad. Sin embargo, seguían dando culto. Escucha esto, sí, porque una de las primeras cosas que hicieron cuando llegaron allá fue edificar un altar. Ellos seguían haciendo sacrificios, hacían culto, guardaban sábado y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, Dios no estaba allí en esos cultos. Después de un tiempo, cuando ellos empezaron a hacer eso como forma ritual y descuidaron lo de Dios y se enfocaron en lo de ellos, es como que Dios ya no los respaldaba en eso. En este ambiente, en este retrato que te acabo de pintar, es que Ageo recibe esta profecía. Ageo, alrededor de ese mismo tiempo, Dios le habla para que pueda traer una palabra de ánimo al pueblo,
para que se sacuda del desánimo, del sueño y de la monotonía en la cual ellos estaban metidos, para que puedan volver a enfocarse en la prioridad, en lo importante que era reedificar el templo de Dios. Porque de qué importa que uno rebuildee un muro de una ciudad, que uno rebuildee la propia casa de uno, que uno esté prosperado físicamente, carnalmente, naturalmente y espiritualmente, nuestro templo esté caído. Eso no vale nada. Y esa era la condición del pueblo de Israel. Ageo, la palabra ageo quiere decir un significado que se asemeja a la palabra fiesta, festivo. En otras palabras, es como algo que trae alegría, avivamiento, algo que trae vida. Ese es el significado del nombre de Ageo. Y yo pienso que la razón que él tiene ese nombre es profética, porque simboliza que es lo que Dios quería volver a traer al pueblo de Israel. Él quería volver a traer el gozo de la salvación. Ese gozo festivo que uno siente cuando el Espíritu de Jehová está con uno, cuando el Espíritu Santo está con uno. Dios quería volverlo a traer a Israel. Entonces le da este nombre profético a Ageo para ese momento específico. Dios sabe todas las cosas de antes de la fundación del mundo, mi hermano, y tenía a Ageo señalado desde el vientre de su madre para este momento específico, con un nombre profético de que a través de ese instrumento llamado Ageo, él traería fiesta a Israel. Y la manera que lo hace es que a través de Ageo trae unas palabras que le levantan o le despiertan el conocimiento, el entendimiento del pueblo, que se dan de cuenta. El pueblo se da de cuenta que ellos estaban mal delante de Dios, que el culto que ellos estaban realizando delante de Dios no estaba generando manifestación de papá. Simplemente ellos estaban dando culto religioso porque eso es lo que le habían enseñado toda la vida. Y así hay muchas congregaciones cristianos alrededor del mundo entero que aunque hacen culto, su templo está caído. Pero en esta profecía de Ageo se nos muestra cómo levantar un templo que está caído. Eso fue lo que hicieron allá en Israel, lograron levantar el templo a través de esta palabra, a través de esta profecía de Ageo. Y por eso es que yo quiero utilizarla en esta noche para hablar de este tema, cómo levantar un templo caído. Para levantar un templo caído hay 3 pasos. Lo primero que Ageo muestra al pueblo, bueno, es la palabra de Jehová, pero la trae a través de este hombre llamado Ageo. Primer paso que Dios le muestra es quitar la inmundicia de medio del pueblo. Y la inmundicia en este caso no es tanto el tipo de pecado que uno se imagina, que sea adulterio y fornicaciones y borrachera, porque en realidad en aquel tiempo de Israel, ese no era el problema de la inmundicia. Eso no es lo que estaba trayendo la inmundicia. El pueblo recientemente había sido liberado de una cautividad y estaba contento y quería estar cuidadoso de no pecar contra Dios, porque en realidad estaba un poco, ¿verdad?, contento y agradecido. Lo que estaba trayendo la inmundicia es que ellos estaban trayendo sacrificios a Dios en donde Dios no estaba. Estaban trayendo sacrificios humanos, de un punto de vista humano, con un corazón que estaba dividido, porque aunque ellos seguían religiosamente tratando de alabar a Dios, en su corazón estaban más interesados en su prosperidad personal. Acuérdense que Jerusalén había sido destruida, toda la ciudad había sido destruida, o sea, ellos no solamente tenían que rebuildear el templo, ellos tenían que rebuildear sus propias casas, sus propias fincas, sus jardines, sus hogares, los lugares donde ellos metían el grano, los alfolís. Tenían que rebuildear todo lo que se utilizaba para trabajar, para hacer vino y esas cosas que ellos hacían, el pan. Todo tuvo que haber sido rebuildeado. Y era fácil que el ser humano en aquel tiempo viniera una división, un doble pensamiento. Trabajo en las cosas de Dios, trabajo en lo mío. Y eso los venció. Y ellos cayeron en que se ocupaban más de lo de ellos. Y vamos a decir como se dice hoy en estos tiempos, eran como gente que una vez a la semana iban a la iglesia y daban su culto y salían de eso, y todo el resto de la semana se ocupaban de ellos mismos. Eso es traer un sacrificio inmundo.
Esa era la inmundicia que había en ellos. La inmundicia estaba en su corazón. Ellos estaban sirviendo a ellos mismos. Era como que ellos se habían convertido en un dios. Hay 3 pasos que él muestra, profeta Ageo. Número 1, quitar la inmundicia. Número 2, rebildear el templo o trabajarlo. Y número 3, creer que la presencia de Dios volverá. Mira qué sencillo. 3 pasos para volver a levantar un templo caído. Número 1, quitar la inmundicia de en medio nuestro. Cualquiera que sea. En aquel tiempo ya expliqué lo que era. Quitar la inmundicia, trabajar y creer que la presencia de Dios volverá al templo. Entonces, si era algo tan sencillo, ¿qué es lo que estaba impidiendo que esta gente lo lograra? No suena como mucho. Básicamente se tenían que enfocar en las cosas de Dios y meter mano, como dicen en Puerto Rico. Mete mano, brother. ¿Qué es lo que impedía? Bueno, pues ellos tenían 2 intereses. Ellos tenían ese interés personal que no los dejaba. Una dedicación a lo personal, una dedicación al Dios San Yo. Y eso es otro Dios. Y por eso es que sus sacrificios y sus vidas delante de Dios eran inmundas. Cuando nosotros nos hablamos de hoy día, las congregaciones que están caídas, los templos que están caídos, las personas que están caídas, recuérdense que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Todos los que están caídos muchas veces todavía van a la iglesia. Muchos de los que están caídos todavía oran. Muchos de los que están caídos todavía creen. Muchos de los que están caídos todavía cantan. Pero cuando uno tiene el corazón dividido, eso es tener el corazón sucio. Y entonces el sacrificio que tú vas a traer a Dios, semana tras semana, está sucio o inmundo. Para uno levantarse delante de Dios, lo primero que hay que hacer es purificar el corazón. Bueno, mi hermano, y esa era la condición, y esos eran los términos bien sencillos para volver a levantar ese templo. Sin embargo, se le hacía súper difícil. Este pueblo estuvieron muchos años que, estando ellos en la ciudad, el templo permanecía tirado en el suelo. Estaba desierto. Mira qué clase de vergüenza cuando el templo era el centro de la ciudad y era el monumento más grande que se supone que hubiese en la ciudad. Era el lugar central que la ley les había dado a ellos para ellos poder hacer y oficiar todo lo religioso delante de Dios. Vamos a tocar algunos versículos aquí en el libro de Ageo, es bien cortito, solamente dos capítulos. Vamos a tocar algunos versículos aquí que el Señor nos ayude para ir detallando poquito a poco lo que se estaba manifestando aquí. En el libro de Ageo capítulo 1, mira lo que dice el versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, gran sacerdote. La primera parte que yo quiero que tú veas aquí es que la palabra de Jehová vino al profeta, pero esa palabra es dirigida a los líderes. Dios le habla a Zorobabel, que básicamente viene siendo el gobernador, el presidente, el rey. Y Dios le habla a Josué, que era el sumo sacerdote de aquellos días. Básicamente la palabra está viniendo al líder primero. Y así es que Dios empieza a tratar de bregar con el pueblo cuando Él quiere levantar un templo caído. La palabra primero vendrá al líder. Y cuando hablo de líder no quiere decir la persona más importante, la persona, nada de eso. Es la persona que Dios ha puesto en ese momento para dirigir al pueblo. De la misma manera que Dios escogió un hombre para ser profeta, y ese es el único que va a poder traer la palabra de Jehová. No porque sea mejor que nadie, no, ese es el trabajo que Dios le ha dado. De esa misma manera que Dios escoge un profeta para traer esa palabra, pues Dios también escoge hombres para ser líderes sobre el pueblo, que los lleven y los dirijan. Solamente la cabeza de un cuerpo puede dirigir la cabeza. Puede dirigir el cuerpo. La cabeza es la única que puede dirigir al cuerpo. Cabeza viene siendo el líder. La palabra primero va a venir a los líderes. Y esto es un problema bien grande. Esto es un punto muy importante que tienen que entender
toda aquella persona, todo ministro que Dios ha puesto para ayudar a dirigir un pueblo, a perfeccionar el templo de Dios, que es el cuerpo de Jesucristo. Dios te va a hablar, Dios te va a mandar palabra, y por más difícil que se vea la situación, esa palabra hay que atenderla diligentemente, y no se puede temer, no podemos tener miedo, hay que escuchar esa voz, y no importa lo que el pueblo diga o piense, lo que diga la gente, lo que diga tu concilio, tus líderes, si Dios te habla, tú tendrás que ejecutar esa palabra y serás responsable, al igual que Adán fue responsable por Eva en el principio. Adán era la cabeza, Eva era el cuerpo. La cabeza fue responsable por la caída del cuerpo. Así son los líderes delante de Dios. Entonces, esto es muy importante reconocerlo. Si los líderes rehúsan escuchar la palabra de Dios, el templo nunca será edificado, porque han rechazado voz de Dios. Y Dios a veces en su misericordia lo que trata de hacer cuando los líderes no escuchan, pues Dios los mata, Dios los quita, Dios los enferma, Dios los pone a otro, les quita su espíritu y se lo pone a otro para que otro venga y lo quiten. Pero eso en realidad no es la voluntad de Dios, tener que pasar tanto trabajo con la gente. Y no es bueno para el pueblo, y se demora la reconstrucción del templo y de las vidas espirituales que son de los hermanos. Y en todo ese tiempo lo que hay es miseria espiritual. El pueblo sufre más, es menester que los líderes escuchen. Y dice el versículo 2, Jehová de los ejércitos habla así diciendo, este pueblo no es aún venido, este pueblo dice, no es aún venido el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Este es el punto número 2 en el versículo número 2. Hay veces que tenemos problemas con los tiempos. Dios tiene temporadas. Dios tiene momentos señalados para hacer algo. Cuando el ser humano no se alinea con los tiempos, con el horario, con las temporadas de Dios, y Dios habla, el ser humano resiste la instrucción. Es menester que los ministros de Dios revelen los tiempos al pueblo. Cuando viene la palabra de Dios para hacer algo, también tiene que venir un tiempo para hacerlo. Pero muchas veces la gente que está caída espiritualmente no puede discernir los tiempos. Es como aquella gente de Jerusalén que Jesucristo les decía, ustedes discernir los tiempos, cuándo va a llover, cuándo va a hacer calor, pero no podéis discernir los días del Hijo del Hombre. No podían discernir que Dios había enviado al Mesías, al Hijo de Dios. No lo podían discernir. ¿Por qué? Porque ellos como templo de Dios estaban caídos. Dios no estaba allí. Si donde Dios no está, no hay visión. Entonces es una batalla terrible para el hombre que tiene la palabra de Dios, a cual Dios le ha hablado, tratar de traer esa visión al pueblo de que es tiempo de hacer un cambio. En este momento hablamos, el cambio tiene que ser, es hora de levantar un templo caído. Por eso es que estamos hablando de cómo levantar un templo que está caído, porque en estos tiempos hay muchos templos caídos. Y dice el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, pensad bien sobre vuestros caminos. Fíjate cómo Dios insta al pueblo que está teniendo dificultad de discernir el tiempo, está teniendo dificultad de recibir y creer esa palabra de que es tiempo de levantar el templo. Dios le dice pensad. En otra versión dice meditad. En la versión inglesa dice considerad vuestros caminos. Es todo una cuestión de entra en una profundidad y mira a tu alrededor, escudriña lo que ha pasado, lo que había antes y lo que hay ahora. ¿Qué es lo que dice la palabra que se supone que haya para que tú veas que las cosas están malas? Pensad sobre vuestros caminos. Esto es una cosa dificultuosa con una persona que está caída. Pero cuando llega la palabra de Dios, ella nos retorna atrás vacía. Esta profecía estaba obrando. Primero obran los líderes y después los líderes la infunden al pueblo. Y el pueblo, a través de el poder de la palabra, va abriendo sus ojos, porque la palabra es una luz que alumbra. Y todo aquel que esté dispuesto a recibir esa luz es alumbrado y puede entender de que es tiempo de hacer un cambio. Pensad
sobre vuestros caminos. Esa es la ordenanza de Dios, el consejo de Dios. Pensad bien sobre vuestros caminos. Y después viene y le dice, para empezar esta obra, mira lo que tienen que hacer. Versículo 8. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa. Mira esas tres cosas que él le dice. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Seré honrado, ha dicho Jehová. Mira qué lindo. Él le dice subid al monte. ¿Qué es eso? Consagración. Le dice traed madera. ¿Qué es eso? Mátate a ti, tu carne. Tú eres un árbol. Preséntate tú como un sacrificio. Mata esa carne que te tiene dividido con un pensamiento en trabajar en otra cosa, en edificar tu propio reino. Es tiempo de levantar el templo de Dios que está caído. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Aquí están las tres cosas que yo te dije ahorita que se necesitaban. ¿Cómo fue que te las mencioné? Primer paso, quita la inmundicia. Segundo paso, trabaja, rebildea. Tercer paso, cree que la presencia vendrá. Míralo ahí. ¿Cómo se quita la inmundicia? Sube al monte y trae madera. Conságrate, dedícate a Dios. Límpiate delante de su presencia. Después le dice en el versículo 8, reedificad la casa. Ese es el trabajo. Una vez que te consagras, puedes empezar a trabajar. No hay ministerio sin santidad. Y número 3, pondré en ella mi voluntad. Eso es como decir, la presencia volverá. La voz volverá. La señal de Dios volverá. La mano de Dios volverá. La gracia de Dios volverá. Pondré en ella mi voluntad. Y seré honrado, ha dicho Jehová. Él no estaba pidiéndole mucho al pueblo, igual que no nos pide mucho ahora. Cualquier congregación que está caída, que no ha sido desechada de Dios, lo único que tiene que hacer es esto para ser levantado. Ahora cuesta trabajo. Mira lo que dice el versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y lo que hay es soplo en ello. Eso es como decir, ellos se pasaban trabajando. Ellos estaban diligentemente trabajando en muchas cosas, pero no tenían nada. Es como decir la iglesia de la Odisea, que decía estar rica, pero era pobre. Parecía estar en las papas, todo bien, pero en realidad era una desventurada. Así estaba esta gente. Y todos creían en Dios, y todos iban al culto, todos alababan, todos cantaban. Pero Dios le dice, ustedes todo eso que está haciendo, todo eso que están haciendo, eso es como un soplo al aire, eso es como un aire que se va. Eso es como cuando uno abre la nevera y lo único que hay es aire ahí dentro, eso no satisface a nadie. La nevera vacía, lo único que hay es aire, usted la abre y usted ve el aire que sale, ¡fua! Nadie es satisfecho. Pues así estaba este pueblo. Y así a veces queda el pueblo, que aunque está caído, sigue trabajando y trabajando y trabajando y no ven nada. Y eso es lo que trae, es una turbación del diablo. Y usted ve que la gente se empiezan a ir de las congregaciones y todo el mundo a murmurar y eso es un desastre. Y nadie sabe qué hacer y uno jala para aquí, otro para allá, hermano contra hermano. El diablo se ríe y el templo caído. Pero ¿por qué es que esto sucede? Buscáis mucho y halláis poco. La razón que Dios da dice, ¿por qué dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Esa es la razón de que uno trabaje mucho, sea en lo secular o sea en lo espiritual, y como quiera no logre nada. Es porque uno tiene el corazón en lo de uno, y a causa de tener el corazón en lo de uno, abandona lo de Dios, descuida lo de Dios, y el templo permanece caído. Buscáis mucho y halláis poco. ¿Por qué es que pasa esto? Dice Jehová de los ejércitos. Pues te lo contestaré. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, vea lo suyo, a edificar la casa personal tuya en vez de edificar la casa de Dios. Por eso se detuvo desde los cielos sobre vosotros la lluvia y a la tierra
detuvo sus frutos. La razón que la lluvia de la bendición del Espíritu Santo dejó de caer y los hermanos dejaron de producir fruto es por eso mismo. La bendición cesa, se seca cuando nosotros descuidamos el templo de Dios y nos enfocamos en lo de nosotros. Se detiene de los cielos la lluvia y la tierra detiene su fruto. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios allá a Salomón cuando iba a construir aquel templo que él iba a hacer? En Segunda de Crónicas capítulo 7. Él le dijo, si yo cerrare los cielos y no lloviese, y la tierra no diere su fruto, ¿qué es lo que le dice? Si mi pueblo se humillare y buscaren mi rostro y oraren, todo ese tipo de cosas, entonces yo iré desde los cielos y sanaré la tierra. Él le dice, si tú ves que la bendición se para, mira hacia este lugar, hacia este templo y busca mi rostro. Pero si el templo está caído, ¿qué se va a hacer? No se puede. Ahora recuérdate, eso era un templo hecho de manos. Dios no habita en templo hecho de manos. Pero estos son parábolas, sombras y tipologías para nosotros. ¿Cuál es nuestro templo? Nuestro templo es el cuerpo de Jesucristo. Nosotros habitamos ahí y Dios habita en ese templo. Todos los miembros en uno son templos del Espíritu Santo. Y hay veces que ese templo, por culpa de nosotros, está caído. Pero hay una manera de rebuildearlo y eso es lo que Dios quiere, cómo levantar. Eso es lo que estamos hablando, cómo levantar un templo caído. Y Dios nos está dando una fórmula bien fácil y nos dice, mira, si tú ves que ya la bendición cesó, ya no se ve nada en tu iglesia, ya la congregación por más que hace y hacen campañas y vigilias y no se siente nada y nada se mueve, es por esto mismo, el templo de Dios está caído. Y yo sé que al escuchar eso la gente dice, no puede ser porque nosotros somos de Dios. Mire mi hermano, lo que determina si tú estás bien delante de Dios es el fruto que tu consagración a Dios da. Lo que habla de que Dios está contigo es la manifestación, la señal de Dios en tu vida. Lo que habla de que una congregación está haciendo las cosas bien delante de Dios es que Dios está ahí y se deja sentir, se deja palpar. Dios se mueve, Dios se siente, Dios toca, Dios sana, Dios liberta, Dios salva almas. Cuando eso no está pasando, olvídese mi hermano que la cosa está caída. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, sanaré su tierra. Eso es lo mismo que está pasando aquí. Y cuando no, ¿verdad? Cuando está caído y la gente no se quiere humillar, pues dice Dios, llamé la sequedad sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce. Yo llamé la sequedad sobre los hombres y sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Llamé yo la sequedad. Lo dejó seco, sin espíritu, sin aceite, sin nada, mi hermano. Una sequedad, por más que prediquen, no se siente nada. Y oran por los enfermos, no se sana nadie. Y oran por las peticiones y ninguna es contestada. Sequedad. Es como estar en un desierto y no querer admitirlo. Cuando un templo está caído, es lo mismo que habitar en un templo. Pero fíjese, después que Dios le ilumina al pueblo esta realidad, a través del profeta, el pueblo reacciona. El pueblo fue alumbrado por la palabra de Dios, no retornó atrás vacío. Y mira lo que dice el versículo 12 del capítulo 1. Y oyó Zorobabel, hijo de Sealtiel, Zorobabel siendo el gobernador o el presidente en aquel tiempo, el rey, oyó Zorobabel y Josué, el gran sacerdote, la voz de Jehová su Dios. Ahí es que está. Y las palabras del profeta Ageo. Y temió el pueblo delante de Jehová. El pueblo escuchó, la fe viene por el oír. Eso es lo primero. Hay que creer que esa palabra vino, es verdadera y que es el tiempo de obrar. Una vez que uno cree, eso abre el camino para que todo lo otro fluya. Cuando ellos creyeron, inmediatamente volvió el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. Mira, aquí lo dice bien fácil. Zorobabel y Josué y el pueblo entero temió delante
de Jehová. Pero ¿cuándo fue que temieron? Cuando escucharon la voz de Jehová su Dios. Cuando el pueblo escucha, te estoy hablando de la reacción del pueblo que tenemos que tener para ser levantados. Después que viene esta palabra, un pueblo que su templo está caído, la congregación está caída. Es bien fácil, hay que escuchar la palabra, creer la palabra, y Dios restaura el temor a Dios en nosotros. Una vez que el temor a Jehová está restaurado en nosotros, va a empezar a fluir la sabiduría y vamos a empezar a corresponder con Dios y a caminar en Dios correctamente para poder lograr lo que Él quiere. Sin temor de Dios no habrá sabiduría, no podremos servir a Dios correctamente. Entonces aquí ellos responden de la manera más perfecta que se puede responder. Creyeron esa voz, retornó el temor a Jehová. Y mira lo que dice el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo soy con vosotros, dice Jehová. Mira qué lindo. Una vez que el pueblo respondió a la palabra de Jehová y se decidió a que vamos a hacer lo que él dice, inmediatamente Jehová les trae una palabra de consuelo a través del profeta. Yo soy con vosotros. Mira cómo es Dios. Dios está siempre dispuesto a ayudarnos. Él quiere ayudarnos. Él sabe que nosotros de nuestra propia fuerza no podemos levantarnos. Que no podemos levantar el templo espiritual. No podemos levantar la congregación a menos que la presencia de Dios esté con nosotros. Sin mí nada podéis hacer. Él lo único que quiere es que nosotros escuchemos su palabra, nos humillemos. Él devolverá el temor de Jehová a nosotros. Eso nos traerá la sabiduría. Y Él nos dirá: no temáis, que ahora yo estaré con vosotros y los ayudaré a hacer este trabajo que quiero que hagan. Sí, mi hermano, porque hay momentos que uno ve cosas que Dios manda hacer a uno. Levanta esta congregación y uno mira y uno dice: muchacho, esto no hay quien lo levante, esto está perdido. Eso es una mentalidad, mi hermano, que hay que tener mucho cuidado, porque esos son pensamientos humanos. ¿Habrá algo difícil para mí?, dice Jehová. Todo es posible al que cree. A veces cuando miramos una prostituta en la calle, un drogadicto, pensamos: muchachos, eso no hay quien lo salve. Embuste del diablo. Cristo puede salvar hasta lo último de la tierra. Lo más vil y lo más menospreciado, lo más caído, Dios lo puede volver a levantar, a hacer un templo del Espíritu Santo. Así que no importa la condición de una congregación, de un templo espiritual, de una persona. Siempre que Dios quiera bregar, es posible. O sea, escuchamos la voz de Dios y Dios estará con nosotros. Entonces mira qué lindo Dios. Una vez que te consuela, Él empieza a bregar contigo, Él empieza a bregar conmigo, Él empieza a bregar con la congregación. Mira lo que dice el versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Mira, lo despertó. El espíritu de Zorobabel, que era el rey, estaba muerto, estaba seco, estaba dormido, no tenía visión, no tenía ánimo para trabajar. Entonces nosotros como hombres caídos no podemos hacer nada. ¿Podrá un muerto hacer algo? ¿Podrá un dormido trabajar? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pero la palabra de Jehová viene, una vez que uno cree y se humilla, ella misma, ¡pah!, despierta a uno, despierta el espíritu de uno, pone ánimo en uno y empieza la fiesta de Dios, vuelve el gozo de la salvación. Y todo esto es por obra de Dios, y tú ves el paso que Dios lleva. Dios lleva a uno un paso. Una vez que uno reacciona, una vez que uno cree, empieza el proceso ese de Dios perfeccionar la obra que Él comenzó en nosotros. Y todo esto ya ha sido prometido. Dios prometió hacernos un templo para Él habitar en Él. Eso es todo por la palabra. Lo que hay que creer es lo que Él ha dicho. Y Él mismo despierta nuestro espíritu para hacer esta obra. Y la guianza de Dios empieza a fluir. Él empieza a darnos todas las herramientas y todas las instrucciones que necesitamos para nosotros completar este grande y bello trabajo de levantar el templo caído. El templo de Dios es la cosa más bella, mi hermano, porque en el templo de Dios, y no estoy hablando de 4 paredes, eso lo puede hacer cualquier carnal. Estoy hablando de un templo espiritual, una congregación, una persona que ha sido llamada por Dios, donde Dios habitó en algún momento y ya no está. Esa presencia necesitamos que vuelva, pero para que la presencia vuelva,
primero tiene que haber un templo donde esa presencia habitar. Aleluya. Dios habita en un vaso, pero si el vaso está roto, ¿qué va a haber? Cuando usted tiene agua dentro de un vaso, esa agua permanece ahí mientras ese vaso está ahí. Pero si alguien rompe y destruye el vaso, ¿qué pasa con el agua? Se va. Cualquiera que quiera tener agua en su vaso tiene que reconstruir su vaso. El vaso es lo mismo que un templo. Por eso es que en una oración allá de Salomón, él dice: hincha las paredes de tu templo, hínchalas, llénalas. Pero si no hay paredes, si todo está caído y destruido, ¿cómo vendrá la lluvia, el agua del Espíritu Santo de Jehová a llenar? Por eso es la importancia de cuando vemos algo caído, buscar levantarlo. Porque hasta que no se levante, no habrá presencia de Dios. Hasta que no se levante, no habrá agua del Espíritu. Hasta que no se levante, no habrá espacio para meter aceite de Dios. Hasta que no se levante, no habrá dónde poner el vino de la salvación. Todo eso solamente va en el vaso, que es el templo de Dios. Eso es muy importante, mi hermano, en esta noche, esta enseñanza. Cuando veamos congregaciones caídas, no pensemos: wow, esto no sirve, me voy de aquí. No, pensemos: Señor, ten misericordia. ¿Cómo puedo yo ser como Ageo? Ser un instrumento que anime, que vuelva a traer el gozo de la salvación a este lugar. Un instrumento que inspire a que se vuelva a reconstruir este templo caído, esta congregación caída, este vaso caído. Cuando veamos una persona que se descarría de los caminos de Dios, que está caída, que está en el suelo, que está destruida, no pensemos: se lo llevó el diablo. Pensemos mejor: Señor, ¿cómo puedo yo ser un instrumento que traiga palabra para que despierte el espíritu de esa persona, para que tú lo puedas guiar a que ellos vuelvan a reconstruir el templo caído, a levantar el templo caído? Eso es lo que tenemos que buscar. Es muy fácil caer. Yo he caído en esto, te lo estoy diciendo por experiencia. Muy fácil caer en esta práctica de que uno va a una congregación y cuando la ve caída, uno dice: muchacho, aquí yo no vuelvo, esto no sirve. Cuando uno es así, uno no es como Ageo. Y Ageo fue alabado de Dios. Fue un instrumento que Dios utilizó de una gran manera. No hablamos mucho de él. Pero ¿cuántos profetas lograron reedificar o levantar un templo caído? Hizo tremendo trabajo, un instrumento muy útil en las manos de Dios para aquel tiempo. Y así tenemos que buscar ser nosotros. Y una vez, mi hermano, que todo esto va sucediendo, ahora Dios nos va guiando. Porque Él sabe que vamos a tener a veces dificultades, temores vendrán. A lo mejor uno no encuentra y cómo lo voy a hacer, de dónde saco las fuerzas, cómo vuelvo yo a empezar de nuevo. Todo eso se ve imposible, pero nada es imposible para con Dios. Si cuando Él vuelve, ya que Él ve a uno humillado y creyendo, créeme, mi hermano, que Él abre el camino, Él te da las herramientas. Tú no tienes que romperte la cabeza y decir: wow, pero ¿cómo voy yo a volver? Hay gente que yo los he escuchado que me decían: Pedrito, en los tiempos antiguos, muchachos, yo me metía con Dios y lloraba y yo predicaba y Dios me usaba y yo hacía milagros. Pero hoy día ellos piensan: eso más nunca lo volveré a ver, porque yo estoy caído. Eso es una mentalidad humana. Sí, la mentalidad humana es un espíritu dormido que no puede ver más allá de lo humano. Y el humano tiene muchas imposibilidades, pero para con Dios nada es imposible. Cuando tú encuentres una persona así, o si tú eres una persona así, esa mentalidad hay que sacudirla, hay que derribarla, derribando toda imaginación y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es lo que nos deja saber que mientras hay vida hay esperanza. Y cuando llega la palabra de Jehová a su tiempo, lo que hay que hacer es creer. Y una vez que creamos, Él mismo pondrá el querer como el hacer de su buena voluntad en nosotros. Y a través de su poder, no el nuestro, haremos proezas, haremos maravillas, haremos milagros. Y aún cosas mayores de las que hizo el Señor Jesús allá en Jerusalén.
porque para Dios nada es imposible. Así que mi hermano, cuando Israel volvió allá a aquella ciudad después del cautiverio, que los dejaron salir, llegó allá Esdras y Nehemías con aquel pueblo y vieron esa ciudad caída. Eso era un desastre. Eso era feísimo. Todo en el piso. Los ejércitos invasores habían tumbado todo. En aquel tiempo los ejércitos, mi hermano, ellos le pegaban fuego a las ciudades, tumbaban todos los bloques, tumbaban los templos, odiaban las religiones de los judíos y ellos tumbaban todos los templos para el piso, todo lo que era de Dios, mi hermano. Al llegar a aquel lugar, yo me imagino que ellos vieron un desastre total. Si ellos hubiesen creído a los humanos, se desaniman y no hacen nada. Sin embargo, a través de la palabra de hombres de Dios, los cuales Dios había ungido para ese propósito, el pueblo escuchó la voz de esos hombres y pusieron la palabra por obra. La creyeron y la pusieron por obra. Y eso es lo que nos salva. Reedificaron aquel templo. Entonces, Dios empieza a llevar a uno poco a poco, a rebildear, a hacer todas las contestaciones, todas las cuestiones que suceden durante el tiempo que estamos rebildeando. Dios empieza a contestar. Si te falta algo, Dios te lo manda. Cualquier talento, cualquier don, cualquier recurso, cualquier sabiduría. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él te la dará. Mi hermano, y Dios te da todo lo que tú necesitas para poder vencer cualquier prueba o tribulación en medio de tu levantamiento. Al igual, pastor, que si tú estás tratando de levantar una congregación, a lo mejor tú dices, muchachos, pero es que esta gente son incorregibles. Yo he tratado y esto y olvídate de eso. Para Dios nada es imposible. Si la palabra de Dios ha venido a ti y te ha dicho, haz esto, haz aquello, tú hazlo. Cree en Dios y Él hará. Y Él le dice al pueblo, mira, pero ahora Zorobabel, esfuérzate. Mira lo que le dice a este líder. Ya Dios básicamente le dijo, estaré contigo, te voy a guiar. Sin embargo, hay que esforzarse. Pero ahora Zorobabel, capítulo 2, versículo 4, le dice, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, obrad, porque yo soy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Tú lo ves? Que todo está en que Él esté con nosotros, que la presencia está a nuestro favor, que la gracia de Dios esté con nosotros. Eso es lo más grande que hay ahí. Y esto es todo según lo que Él ha prometido. Mira lo que le dice en el versículo 5 del capítulo 2. Según el pacto que concerté con vosotros a vuestra salida de Egipto. Ve, cuando nos sacó del mundo, Él hizo un pacto con nosotros, que Él nos iba a edificar como un templo santo para Él. Y la obra que Él comenzó en nosotros, Él mismo la perfeccionará. Pero hay que creer. Según el pacto que concerté con vosotros a vuestra salida de Egipto, asimismo mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Anda, papá, mira qué lindo. El temor, Dios dice, no, olvídate de eso. Ese espíritu de temor, sácalo para afuera, porque mi espíritu estará en vosotros. Como le dice Pablo a Timoteo, Dios no te ha dado el espíritu de cobardía, sino el espíritu de amor, poder y dominio propio. O sea, el espíritu de Dios. Echa fuera el espíritu del temor, el espíritu del miedo que te dice, ¿cómo vamos a hacer esto? Olvídate de eso. Y nosotros nos esforzaremos y le vamos a seguir creyendo a la voz de Dios. Y Dios seguirá hablándonos cómo levantarnos, cómo evitar obstáculos. Y todo ese tiempo va pasando. No te preocupes cuánto tiempo toma. Tú sigues fiel ahí, rebildeando, porque tú no sabes lo que va a pasar en el futuro, cómo Dios lo va a hacer, cuándo se acabará el mundo, cuándo vendrá Cristo. No, uno no sabe nada, pero mientras el día dure, hay que trabajar. Uno no puede quedarse aquí conforme con que, bueno, esto no hay quien lo cambie, ya no es como antes, esto no sirve, ya Dios no se mueve. Eso, mira, que se lo cree el diablo. No sé cómo más decirlo. Cuando Dios tiene un propósito, mi hermano, hay que creerlo. La palabra de Él nos retorna atrás vacía. De que cometemos errores, a veces tropezamos y caemos, pues seguro que sí. Pero si Dios no te ha desechado, pues olvídate del diablo. Olvídate de tu conciencia, olvídate de lo que diga el humano. Vuelve a creer la palabra y espera la visitación de Jehová. Cuando llegue esa presencia, tú verás lo que va a pasar, serás levantado. Y eso es lo que Dios siempre ha querido hacer. Él le dice al pueblo, levanta mi templo. Levántalo y tú verás que yo vendré. Mira cómo Él le sigue hablando al pueblo. En el versículo 7, capítulo 2. Haré temblar a toda la gente. Y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿A dónde vendrá? Pues al templo que hemos edificado.
Ese deseado Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. Una vez que edificamos el templo, toda la gente que estaba en contra de nosotros, todos los gentiles, todos los publicanos, todos los pecadores, Dios los hará temblar. Temerán y dirán, wow, mira qué obra tan terrible ha hecho Dios con estos. Verdaderamente que Jehová es el Dios de Israel. Porque ellos verán que la presencia de Dios habrá descendido como cayó allá. A la inauguración del templo de Salomón descendió la presencia de Dios como nube y los sacerdotes no podían ministrar. Ay, ay, ay. Porque llegó el deseado de las naciones, entró a su templo una vez que estuvo edificado. Y esa presencia no hay quien la resista. Mi hermano, en el templo, callad delante de su presencia. Jehová está en su santo templo. Todo el mundo va a tener que doblar rodilla y callarse la boca delante de esa presencia cuando entre. Pero cuando entre esa presencia vuelve el gozo, vuelve la fiesta. Aleluya, vuelve el agueo, que quiere decir fiesta. El gozo de Jehová, el gozo de la salvación vuelve, porque la salvación es Cristo Jesús. Es Yeshua en nosotros, la esperanza de gloria. Y Dios dice una vez que rebuildeen ese templo, en el versículo 7 del capítulo 2, haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Tú ves? ¿Tú ves? Aleluya. Pero esa gloria la queremos a veces con un templo caído. Olvídate que así no va a venir. Hay que levantar el templo primero. Y después él dice que esta gloria no es cualquiera. La gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera. O sea, vimos gloria en los tiempos pasados. Pero si volvemos y levantamos templo a Jehová, veremos nueva gloria y mayor gloria. Será Cristo en nosotros. Esa es la esperanza de nosotros, mi hermano. Cristo en nosotros es la esperanza de ver gloria. No hay otra. Cristo tiene que estar en nosotros. Pero para que Cristo esté en nosotros tenemos que ser templo de Dios. Edificados como templo para el Espíritu Santo. Donde no haya inmundicia, donde no haya doble ánimo, donde no haya más de un Dios. Dios no va a estar compartiendo su templo con nadie. Con ningún Baal, ningún Dagón, ningún diablo del demonio. Dios no comparte su templo con Mamón, el amor al dinero, ni la prosperidad humana. Nosotros tenemos que estar limpios y edificados conforme a la palabra para que experimentemos la venida del deseado de las naciones en nosotros, al igual que las congregaciones, para ver ese deseado entre ellos. Jesús dijo, donde hay dos o más en mi nombre, allí yo estoy, allí yo vendré, allí yo me manifestaré. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Eso es un templo. Hermanos juntos y en armonía, eso es un templo de Dios, donde Dios se agrada. Porque allí envía a Dios bendición y vida eterna adentro de ese templo. ¿Y qué es la vida eterna? Jesús, el deseado de las naciones. Esa gloria postrera será mayor que la primera. Eso se cumplió en Jesús, porque Jesús es el templo de Dios. Aquel hombre que caminó las calles de Jerusalén 2000 años atrás, Dios estaba en él reconciliando el mundo consigo mismo. Todos los sacrificios que se hacían en el templo de Jerusalén eran tipologías y sombras. A través del templo, del cuerpo de Jesucristo, todos los sacrificios se hicieron en el Calvario, porque Él era el templo. Él era el Cordero. Él era el sacerdote. Él era todo en aquel Calvario. Y lo hizo todo de un solo cantazo, en un solo día, en un solo momento. Toda la ley la cumplió en aquella tarde, por ti y por mí. La gloria que estuvo en aquel templo fue mayor que la primera que estuvo allá en el templo de Salomón. Esa fue la gloria postrera. Y esa misma gloria estará en nosotros porque nosotros somos ese mismo cuerpo. Somos los miembros del cuerpo de Jesucristo, que es el templo de Dios. Y cuando seamos levantados, vendrá el deseado de las naciones, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Jesucristo. Vendrá a nosotros. Y entonces, la gloria postrera de nuestro templo, que es el cuerpo de Jesucristo, será mayor que la primera.
Así que mi hermano, yo espero que este estudio te haya bendecido. Si tú ves algo caído, sépase de que se puede levantar siempre y cuando no haya sido desechado o declarado anatema por Dios. Mientras hay vida y esperanza, si tu congregación está caída, pastor, hermano, amigo, amiga, hermana, busca de parte de Dios, a ver si viene palabra de Dios para volver a levantarlo. Puede que haya esperanza. Si vuelve esa palabra, olvídate, que no hay quien lo pare, solamente hay que creer. Si tú ves una persona caída, su templo está caído, olvídate, pídele a Dios que te dé la palabra que esa persona necesita para volver a traerle el ánimo a esa persona. Que seas como Ageo, que vuelve a devolver gozo, fiesta en la vida de una persona, fiesta del Espíritu de la vida eterna. Estamos viviendo tiempos, mi hermano, donde muchas congregaciones están totalmente caídas. Templos enteros han sido vaciados de la presencia de Dios. Gente que antes experimentaba visitaciones de Dios poderosas, hoy día se preguntan, ¿dónde está mi Dios? Te aconsejo que levantes tu templo porque está caído. Es como ser aquel altar donde sacrificaba Israel, que llegó Elías y dijo, este altar hay que reconstruirlo. El altar estaba caído, las piedras estaban todas desordenadas. Y antes de traer sacrificio a Dios, antes que descendiera el fuego de la presencia de Dios, lo primero que se tuvo que hacer fue limpiarle el pensamiento al pueblo. Estaban claudicando en dos pensamientos, no sabían a quién servir, o a Dios o al Dios de ellos. Y Dios le dijo, dejad de claudicar entre dos pensamientos. Decidid a quién vas a servir. Eso es lo primero, quita la inmundicia de en medio de ti. Son 3 pasos, ¿te acuerdas? Quita la inmundicia, rebildea, reedifica, y vendrá la presencia. Asimismo le dice aquel Elías, gran profeta de Dios, a aquel pueblo, quita la inmundicia de ti, decídete a quién vas a servir, sirve a Dios de verdad, serás limpio de tu inmundicia. Ageo le dice, subid al monte y cortad madera. Subid al monte y cortad madera, o sea, empieza a rebildear tu vida. Número 2, trabaja, reedifica. ¿Qué le dijo Elías? Reconstruye el altar que está caído. Y después que lo reconstruyen, entonces ponen el sacrificio, y que el tercer paso vendrá la presencia, aquel fuego bajó. Pero no fue hasta que se hicieron esos pasos. Es lo mismo, aquel altar representa nuestro altar del templo que somos de Dios. Es la misma historia a través de toda la Biblia. Trabajó anterior para Elías, trabajó para Ageo, el pueblo de Israel, Nehemías y Esdras, y ahora trabajará para nosotros. Jesús ya lo hizo, solamente hay que creer. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi hermano, en esta noche. Hemos hablado de cómo levantar un templo caído. En el nombre de Jesús, a Dios sea la gloria. Dios te bendiga. Acabas de escuchar Palabra Profética Estudios. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Si nos quieres escribir, lo puedes hacer al correo electrónico info@palabraprofetica.com. Y en el nombre de Jesús, a Dios sea la gloria. Cumplir, Señor, si es dura para mí tu palabra.